gracias. Gracias en los momentos de problemas, gracias en los momentos difíciles. Gracias, Dios, en cualquier circunstancia. Tu palabra nos ha dicho que te demos gracias, Señor. Gracias por la iglesia, que podemos estar reunidos, por este espacio que tú has provisto. Gracias. Gracias por lo que viene, Señor, en Bolivia, por el censo, porque tú tienes el control de todas las cosas. Ahora, papito, te pido que bendigas esta noche, Señor, y a los que estamos, porque, Señor, aún esté uno o dos, tu palabra no para, Señor, y es el momento siempre oportuno. Gracias, papito, por los que estamos, nos vamos a gozar, y por los que van viniendo, amén también, Señor. Gracias por todo, te agradecemos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Leo. Amén, queridos hermanos. Quiero un poquito, para que recupere esto, quedar en claro en algo. Ya no soy médico, menos neurólogo, no tengo nada de eso, pero a veces es necesario hablar de algunos términos médicos. Entonces puedo estar errado, equivocado. Bueno, los que son de la especialidad me corrigen, creo que no hay, pero igual si van a llegar, ya entonces me puedan ayudar. Si hago un resumen, un retroceso, dentro de las palabras que hace Jezabel, uno de los instrumentos que usa es el miedo. ¿No ve? En este caso hemos visto que Saúl tiene miedo, su escudero tiene miedo, entonces hay reacciones al miedo, y por esa razón hay evoluciones del miedo. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Entonces el miedo por sí mismo no sería malo de ninguna manera, pero el miedo va subiendo progresivamente hasta llegar al pánico, al terror, y puede haber fobias terribles en nuestras vidas. Ahora, tampoco soy psicólogo, nada, pero a veces hay que estudiar. En Génesis 3:10 dice: no, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí la palabra miedo es yaré, significa asustar, amedrentar, atemorizar, pero hemos dicho que tiene doble cumplimiento, ¿se acuerdan? Tiene doble interpretación. Uno que es uno de asustar, de amedrentar, y otros de reverencia. Eso lo hemos visto ya claramente. También hemos visto el escudo de los héroes, como tiene que ser ungido constantemente, ¿verdad? Ahora aquí un poquito, si retrocedemos, ¿no ve? La palabra miedo, la palabra yaré, tiene dos connotaciones que debemos interpretar: asustar, amedrentar y atemorizar. Y la otra palabra que también es yaré es moralmente reverenciar, asombrarse y maravillarse. Y habíamos dicho, la primera vez que entra el miedo en esta escena, así como estamos viendo, es en Génesis, cuando Adán y Eva se esconden. Vamos a ver mucho de esto. Lo que yo decía, ¿no? Y lo vuelvo un poquito a plantear, y decía: ¿será que este miedo moral de respeto y de reverencia, de maravilla, existió antes del Génesis? Creo que hemos dicho que sí, ¿no? No en el miedo distorsionado, no en el miedo degenerado, no sé cómo decirlo, sino en un miedo que era de respeto, que la palabra sería temor, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de alguien de alto porte, de alto honor, es una palabra que denota temor reverente. Entonces eso no es un miedo, no es un pánico. Hemos dicho, no es cualquier situación de cualquier miedo, sino es reconocer a la persona, ¿ya? Es rendirles reverencia, maravillarse de esa persona. Ese era el miedo, ¿no ve? Entonces es sumisión, no es terror, es admiración, es estima, es confianza, entendimiento, preocupación, obediencia, amor, consagración. No es el miedo que nosotros conocemos. Pero he estado viendo y hay 13 fobias, ni siquiera he vivido 12. Ya en la Biblia me habla de 12 miedos, pero hay algunos que son de temblor y de espanto, ¿ya? Por ejemplo, una tenemos aquí: caiga sobre ellos temor y espanto, ¿no ve? Ese espanto,
la palabra es otra, que también lo tengo, pero ese temblor es miedo, espanto, pesadilla, terror. Entonces está potencializado ese miedo. Vamos a ir viendo más detalles de esta situación. Entonces es algo que causa terror, ¿no? La pandemia causó terror, ha causado un eima, ¿ya? Ha causado un espanto, una pesadilla ha sido esto del eima que ha hecho, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Ser llenos del Espíritu Santo. Eso hemos visto. Ahora Deuteronomio habla de otro miedo, que es serpientes, ¿no ve? Se recuerda de la palabra sacal, que significa arrastrarse como las serpientes. Entonces esta es una influencia del acusador, timidez por el miedo que destruye los planes de Dios. Hemos visto este miedo que es el yaré, que ya lo hemos explicado, y hay así otros. Esto ya lo hemos visto también, de los beneficios del temor a Dios, ¿no? Quiero enseñarles el temor a Dios, todas estas cosas lo hemos visto la anterior vez. Esto también lo hemos visto. Pasaré, por favor, ya, y llegaremos a lo que queremos ahora. Como el temor tiene beneficios muy importantes. Ahora sí, no sé si está aquí. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es el origen. O sea, esta sería la puerta, ¿ya? La puerta para el ingreso de un miedo totalmente distorsionado. Y esta palabra miedo es asustar. Entonces, ¿cómo se abrió esta puerta? Por medio de la desobediencia, ¿no ve? Este miedo es bien interesante, ¿no ve? Dice, y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué cosa? Miedo, porque estaba desnudo. Y antes, ¿cómo estaba? ¿Y por qué ahora dice, se da cuenta que está desnudo? Antes no se escondía y ahora se esconde. O sea, esta desobediencia que hizo le abrió los ojos por el miedo. Y este miedo le hizo ver en su situación. O sea, ¿cómo le explico? A ver, leamos Juan. Abriremos Juan, por favor. Juan capítulo 1. Y leeremos, no recuerdo la cita bíblica, si es el 4, el versículo 4. Lo vamos a leer. Por favor, Denis. A ver. Ya está bien. Uno normal, hazle, no le hagas con el Strong, la Reina Valera. Ya, ahora sí, si lo puedes agrandar. Que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, ¿y qué dice? Y la vida era la luz de los hombres. Ahora, ¿dónde está la vida? En Levítico dice carne con su sangre. A ver, recuerden. Levítico da prohibiciones, dice: carne con su sangre no comerás, porque en la sangre está. Ahora en nosotros, ¿dónde está la vida? ¿Dónde está la vida? En la sangre. Pues los testigos prohíben las transfusiones de sangre porque hay vida, etcétera, etcétera. Está el alma, dice. Pero aquí en Juan, ¿dónde está la vida? A ver, léelo otra vez. En él estaba la vida. ¿Y la vida? A ver, otra. El compare, a ver, ponle. A ver, vamos a ver. Más abajo. A ver, la Biblia al día. Pero es el 4 nomás le vas a poner. El 4. Ahora sí le pone el compare. Ahora sí veremos. En ella estaba la vida, y esta vida era luz de los hombres. A ver, vayamos a otra. Esa, la latinoamericana. En él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. Esta Dios habla hoy. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Prácticamente casi está todo. Esta PDT, a ver, igual está la PDT, lo mismo es.
la Biblia tenía vida en ella y para los hombres la vida era, este es bien interesante, es esa por favor, tenía vida en ella y para los hombres la vida era, ¿qué era la vida? Era luz. Martín Nieto, cuando ha sido hecho en él es vida y la vida es la luz de los hombres. Pero lo que estoy intentando decir, aunque puede sonar descabellado para algunos, lo que intento decir, que la vida ahora nosotros la conocemos en la sangre. Si se nos vacía la sangre, ¿qué pasa? Morimos, porque la vida está en la sangre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora yo le pregunto, cuando entró el pecado, pues entró también la sangre. ¿Qué dice la Biblia? Carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. ¿No? Entonces, la pregunta es, antes de que ellos desobedecieran, por favor, sé que es conflictivo y hasta, ¿cómo decir, no? ¿Había sangre en Adán y Eva? Y si su sangre era, ¿qué era su sangre? Luz. Entonces, cuando hay luz, ¿se puede ver la desnudez? No, porque brillas. Estás cubierto de luz. Entonces, la luz era el principio de vida. Y por las venas de Adán y Eva, de alguna manera, corría luz. Cuando el hombre desobedeció, pues vino la sangre. Y ahora ya no es la vida la luz, sino es la sangre, es vida. Ya, la sangre es vida. Entonces, una vez que perdieron la luz, la comunión con Dios por la desobediencia, ¿qué entró? La muerte. Y una vez que entraron la muerte, ¿cómo se vieron ellos? Desnudos, porque ya no brillaban. Porque es interesante, ¿no? Porque dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Acaso no siempre estaba desnudo? Hay como a ver, ejercitemos. Te estábamos esperando, necesitamos términos médicos. A ver, otra vez. Estamos haciendo un ejercicio acá, ¿no ve? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es la primera vez que entra el miedo. Ahora, porque estaba desnudo. Y antes pregunto, ¿cómo estaba? Estaba vestido. Porque ahora se da cuenta que está desnudo. Pero con lo que hemos leído en la cita bíblica, ¿con qué estaba vestido? Con luz. Y ya hemos visto la cita bíblica. Sóplenle el arledo. Sóplenle a los que han llegado. No soplen, no, pues dile así. Eso quiere decir. Bien literal el león. Díganle pues la cita, no le dicen. ¿No ve? Entonces, desapareciendo la luz, quedaron desnudos. Y al quedar desnudos, se dieron cuenta que no había esa cobertura. Y por esa falta de cobertura empezaron a tener problemas. Ahora, vamos a verlo de a poco. Romanos, ¿qué dice la Biblia en Romanos? Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. ¿Cuándo? Cuando perdió la luz. Y Dios es luz y hay comunión unos con otros. Perdió la luz, perdió la cobertura, se escondió de Dios y entró el pecado. Y el pecado trajo ¿qué cosa? La sangre. ¿Ya? Y la sangre entró, y junto con la sangre ¿qué entró? La muerte. ¿No ve? Entonces entró la muerte, y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Y nosotros somos así como seres humanos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? La muerte esclavizó. ¿Cuál fue el medio para esclavizar? El miedo. A ver, leamos, aunque vamos a volver a reiterar varias veces esto. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió la naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Ahora, ¿qué dice? ¿Quiénes somos carne y hueso? Y si agrego sangre, ¿quiénes somos? Nosotros. ¿Ya? Para salvar a la humanidad, ¿qué hizo Jesús? Ahí. No, más antes. Dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Él, ¿qué hizo?
también compartió esa naturaleza. Entonces, ¿qué corrió por Jesús? Sangre. Pero antes, ¿Dios dónde habita? En luz inaccesible. ¿Sí o no? ¿Estamos bien o no? ¿Está bien, Leo? Sí. Soplale la red. Yeah. No, por favor. Entonces Él compartió la naturaleza humana, escogió sangre, porque era el medio para salvarnos a nosotros, ¿ya? Y dice, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. Entonces, ¿quién venció a la muerte? Ya, pero si somos más específicos, otra muerte. A ver, si leamos acá. Dice, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. Entonces, para vencer a la muerte, ¿qué tuvo que haber? Muerte. La muerte venciendo a la muerte, pero no cualquier muerte. ¿La muerte de quién? Del Señor Jesucristo. Al que tiene dominio de la muerte, es decir, al diablo. Y librar a todos los que por temor de la muerte, y es cierto, un gran miedo hoy es miedo a la muerte. Y por esa están todos esclavizados. Entonces, un principio que el Señor quiere hacer es librarnos de ese temor. Pero no solamente es una muerte física, puede ser una muerte espiritual, tantas muertes que puede haber. Entonces uno tiene miedo a muchas situaciones, entonces el Señor vino a librarnos. Ahora, ya les dije, ¿no ve? Es un miedo distinto, porque la muerte siempre va a estar o no va a estar hasta que nos lleve el Señor. ¿Va a seguir? ¿Va a seguir o no va a seguir? Va a seguir, pues. No puedo librarme de la muerte. Pero hay dos cosas que yo puedo pasar: con el Señor, ya, venciendo, y la otra sin el Señor y esclavizado. Sabemos que vamos a morir, todos vamos a morir. Ya, eso es inevitable, a menos que el Señor venga y nos lleve a algunos en vida. Pero nos va a eliminar la muerte. Entonces, he vuelto a decir, la evolución del temor es miedo, pánico, terror, y ahora tal vez haya otras escalas. Como les dije, no soy psiquiatra, no soy psicólogo, pero lo que he podido estoy tratando de hacer. Y hay fobias que son un temor descontrolado. O sea, cuando el miedo se descontrola, se convierte en un pánico. Y las fobias ya pueden ser terribles, ¿ya? Y lo vamos a hablar un poquito más allá. Entonces, hay diferentes miedos: al que dirán, temor al fracaso, etcétera, etcétera, y muchos temores. Deuteronomio 28. Los escribas seguían hablando al pueblo y le dirán: ¿quién tiene miedo y siente desfallecer su corazón, que se vaya y vuelva a su casa, para que no desfallezca como el suyo y el corazón de sus hermanos? Saúl desfalleció, se da cuenta, ¿no ve? Porque sus enemigos lo iban a destrozar. Ahora, trabajó la imaginación de él, porque el miedo tiene como un 80 o 90% de lo que es imaginación y un 10% de la realidad. Cuando alguien tiene miedo, empieza a imaginar, ¿no? O sea, ¿qué me hará? ¿Cómo me hará? ¿Me va a botar? Y decimos tantas cosas, y a veces no es la realidad. Entonces, cuando Saúl estaba enfrentando la muerte, él pensó que lo iban a cortar, despedazar, y querían hacer eso los filisteos. Entonces su miedo creció y tomó una iniciativa. ¿Cuál era? Suicidarse, ¿no ve? Entonces, ¿desfallece el corazón? Sí. Entonces necesito combatir. Esta es una de las armas más terribles que tiene Jezabel. O sea, no solamente son palabras, sino una emoción, que es el miedo. ¿Ya? Esto también hemos visto, ¿no ve? Lo voy a pasar, por favor, ¿ya? Acerca de algunos ejemplos que hemos visto del miedo. Y quiero ir a la lección de hoy. ¿No hemos pasado esto, no ve? ¿Cómo que no? Sí. Aquí. ¿No hemos pasado? ¿Ninguno? ¿Ah, sí? Ya les voy a creer. Ya. ¿Hay evidencia? Ya. Puede ser. Ya. A ver, algunas reacciones del miedo. Ustedes van a trabajarlo conmigo. Solamente son puras citas. Y él respondió: ¿quién te ha puesto de príncipe o juez sobre nosotros?
¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente se ha divulgado el asunto. ¿Por qué Moisés tuvo miedo? ¿Cuál fue la causa, el detonante? Esta. Pero ¿dónde estaba la causa? Él tenía un pecado oculto. Y cuando el pecado oculto sale a la luz, ¿puedes tener miedo? Si algo estabas ocultando durante mucho tiempo, tenías una vida secreta y sale a la luz, ¿qué haces? Tienes miedo. Tienes miedo. Claro, porque la siguiente acción, ¿cuál sería? Te quitas la cobertura y te escondes. ¿No sería mejor en el miedo ir a Dios? ¿No sería mejor enfrentar? Esta otra, Números 13:32. Ayúdame, Leito. Amén. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de... Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos a nuestros ojos. ¿Qué ha trabajado aquí? ¿Qué ha pasado cuando han tenido miedo? ¿Cómo se han visto? ¿No ve? Cuando tienes miedo, trabaja la imaginación y empieza a decir: no, ¿qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Y te crees como una langosta. Y como eran para ellos gigantes. O sea, el miedo trabaja terriblemente. Si no se enfrentan los miedos, estos miedos se pueden volver gigantes en mi vida. ¿Ya? Otro, Génesis 26:7. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo: es mi hermana, porque tenía temor. Es decir, es mi mujer, porque pensaba: no sea que los hombres en lugar que me maten por causa de Rebeca, pues es hermosa apariencia. ¿Cuál fue el problema aquí? ¿Cuál fue el temor? ¿Cuál fue el miedo? Que lo maten. ¿Por causa de quién? De su esposa. Este miedo, ¿qué le obligó a hacer a Isaac? ¿Perdón? Mentir. ¿Y el miedo puede hacernos mentir? Si te sorprenden en algo, ¿puedes mentir? Sí, puedes mentir, porque tiene uno miedo que lo maten. O sea, ahora dice, ¿no ve? Estoy acá yo. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él dijo: es mi hermana, porque tenía temor de decir: es mi mujer, porque ¿qué cosa? Pensaba. Entonces, en el miedo, ¿qué interviene? Los pensamientos. Y no siempre son reales. ¿Ya? A veces son de la fantasía, exagerados. Cuando piensas que tu papá te va a reñir por algo, ¿cómo piensas? No, debe ser grave, te haces la idea, ¿no? Que te va a sacar la mugre. No sé, pues cómo será de acuerdo a los contextos que uno tiene. Primeras Reyes 19:2. Este es uno que hemos visto. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, y desde ahí hemos empezado todo el estudio: así me hagan los dioses y me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Y él tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Es el profeta y hemos visto esto. ¿Perdón? Pero por estar cansado, ¿puedes tener miedo? Ya, sí, tal vez puedes. Pero puede ser también porque yo entiendo que Elías tenía una visión un poco no tan natural, sino que tenía también una visión espiritual y sabía, digamos, lo que tenía que saber en realidad, digamos, en cuanto a potestad era espiritual. Ah, sí, eso es cierto. Y de pronto trabajó los pensamientos. Si se dan cuenta, un arma contra el miedo, ¿cuál sería? La palabra de Dios. ¿Cuántas veces se dice en la Biblia: no tengas miedo? ¿Alguien sabe?
Dice que más de 365. Han hecho un recuento y dice que son más de 365. Entonces, para cada día hay una palabra: no tengas miedo. Pero sí, y quería salvar su vida. ¿Por qué quería salvar su vida? Porque pensó que iba a morir en manos de ella. Es de verdad, es un asunto de una potestad esta. Y de verdad sí se tiene miedo. Deuteronomio 28. Esto lo hemos visto, ¿no ve? El que desfallece. Los oficiales volverán a hablar al pueblo y dirán: ¿hay alguien que sea miedoso y de corazón pusilánime? O sea, el miedo, ¿qué nos hace? Ser pusilánimes. ¿Qué es pusilánime? Alguien tímido, alguien débil de corazón. Que se vaya y regrese a su casa, no sea que haga desfallecer el corazón de sus compañeros, como ocurre con su propio corazón. Estos son ejemplos que he puesto. Jueces 7:3. Ahora pues proclama a oídos del pueblo diciendo: cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese. Eso es con Gedeón, si no recuerdo mal. Y regresaron 22,000 personas. O sea, el miedo es terrible, no nos hace avanzar. Mateo 14:30. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Cuando estuvieron en Chucuito y hubo esa tormenta, ¿tuvieron miedo? ¿O no has tenido miedo? ¿Así? ¿No has tenido miedo, verdad? Nada, nadita. ¿Así? ¿Así? ¿Pero tienes miedo a algunas cosas? Ya. Porque dice que cuando alguien no tiene miedo es un trastorno cerebral que existe, dice, ¿verdad? Tal vez, no creo, no. Sí, porque han hecho experimentos y han sacado la amígdala cerebral y la gente ya no tiene miedo, dice. Ahora lo vamos a ver después, ¿ya? Porque yo sí tengo miedo a algunas cosas, ¿no? La última vez tuve una que compartía a los pastores y te da miedo, pero no es miedo de pánico, ¿no? Sino cómo lo vas a hacer, y son cosas que pasan. Génesis 19:30. Subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar. Entonces el miedo es parte, es un mecanismo de defensa que ha puesto el Señor, pero que si entra a un miedo desmedido, puede ser terrible en la vida. Mateo 25:25. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Es como Adán, esconder lo que Dios nos ha dado, ¿ya? Estos eran ejemplos que he puesto. Ahora sí, miremos de poco. Entonces Saúl dijo a su escudero: toma tu espada y mátame. Esta es una acción. No sea que vengan estos incircuncisos a matarme y ultrajarme. Entonces, antes de que él tomara la decisión de que lo mataran, ¿qué pasó con su cerebro, con sus pensamientos? ¿Qué pensó? Que lo iban a ultrajar, cortar. Y antes, ¿qué pasó? Es preferible morir. Entonces, el miedo nos puede hacer tomar decisiones o exagerar demasiado, pero en este caso es cierto, porque los filisteos hubieran hecho eso. Su escudero no quería hacerlo porque tenía miedo. El miedo que hace aquí paraliza. ¿Y sí o no? Hay algunos, cuando viene un perro, quedan paralizados. O cuando no hay respuesta ni de huida ni de ataque, quedan paralizados. Quedó paralizado. Entonces Saúl tomó su espada y dejó caer sobre ella. Al ver que Saúl estaba muerto, el escudero se dejó caer también sobre su espada y murió con él. Ahora, hemos hablado del miedo, ¿no? De lo que tenía burla. O sea, el escudero que usó la misma situación. Fue contaminado. No, pues, ¿en serio que no hemos hablado de esto? O por las letras están haciendo eso que no ven y digan nomás. ¿Sí? ¿Ya? ¿El miedo contamina? Sí. ¿Podemos contagiar a otros? Sí. Recién estuvimos en una consejería y la hermana tenía un problema en el Ministerio de Trabajo y tenía miedo. Tenía mucho miedo. Y las personas que deberían apoyarlo estaban de más miedo todavía. El miedo es contagioso y ya no sabía qué hacer. Le mandé algunas citas bíblicas para que se pueda esforzarse en el Señor. Y ella decía: me han amenazado, tenía miedo. Y pensé que los que estaban conmigo me iban a apoyar. No, ellos peor, más miedo han tenido y le habían dicho: no, por ahí te matan, hace eso, etcétera, etcétera. Primera Juan 4:18 dice, ¿no? En el amor no hay temor. Esa palabra es
Phobos, ¿ya? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y cuál será el perfecto amor? Claro, pero ¿cuál es? Si no, yo diría, no, en el ágape no hay phobos, sino que el perfecto ágape echa fuera el phobos, diría. Pero ¿qué es eso? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál es el perfecto ágape? Pero ¿cuál es? Está bien. O estoy preguntando mal. Este perfecto ágape, ¿qué es? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo tú sabrías que tienes el perfecto amor? Esa sería mejor la pregunta. Para no tener phobos. Ya. Ya. Sí. En realidad es la comunión íntima con el Señor. Cuanto más comunión tienes con Él, más lo conoces. Y cuanto más lo conoces, menos temor tienes. Entonces, ¿el amor puede ser perfeccionado? Sí. Entonces, ¿hay amores imperfectos? Sí. ¿Cuál sería un amor imperfecto? Una relación menor con el Señor. Cuanto más sabes de la palabra de Dios, cuanto más oras, tu amor se va perfeccionando. Y ese perfecto amor echa fuera el phobos, porque conoces de Dios. A ver, esta otra, ¿ya? Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Estoy haciendo solamente preguntas. Ahora, necesariamente sí tengo que leer los contextos, ¿ya? Yo le explico un poquito el contexto. Es cuando recibieron la tabla de la ley, cuando Dios habló y el monte humeaba y temblaba. Lo material se conmovió delante del Señor. Pero aquí dice, no es Pablo, no se sabe quién es, perdón. Dice, ¿no? Nosotros no tenemos un reino, nosotros tenemos un reino inconmovible, pero vivimos en lo conmovible. A veces sí yo sé lo que significa. A ver, el mundo que vivimos es conmovible, o sea, se conmueve, o sea, tiembla. A ver, sigo yendo. Sí, estas riadas, estamos viendo que el mundo se está conmoviendo. La situación política puede conmoverse. Sí, también lo estamos viendo, que el MAS se está dividiendo. La salud de un país puede conmoverse. Sí. La situación económica, hoy salió una noticia que Bolivia está en una situación crítica económicamente, que somos ya un país en riesgo, se está conmoviendo. Ahora, ¿esas noticias te conmueven o no te conmueven? O sea, te hacen temblar. Eso ya quisiera hablar, porque nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Entonces, las circunstancias de la vida, lo que nos rodea, se están conmoviendo. En mi casa a veces se conmueve cuando no hay dinero, cuando hay una situación crítica. Nos conmovemos cuando alguien se enferma. Pero nosotros no tenemos ese reino, nuestro reino es inconmovible. Ahora pregunto, estoy yendo casi, no estoy usando mucho parte por parte, sino con ustedes estoy pensando. Para que mi reino sea inconmovible, ¿qué necesito? Yo ya he recibido el reino inconmovible. Ahora, este reino que he recibido es el reino de Dios. ¿Por qué este reino de Dios es inconmovible? ¿Perdón? A ver, tal vez yo me estoy explicando mal. A ver cómo lo explico. ¿Entiendes, Noelia? A ver, estás conmovido. Uno ve a gente pobre en la calle, se conmueve. Decir que alguien es inconmovible es decir que ya es frío a todas esas situaciones. Ya, está bien. La palabra misma. Está bien. Pero no es reinos. Esas son tus emociones, tu humanidad. Pero aquí yo estoy hablando de un reino. ¿No ve? Ahí quiero ir. Entonces, la Biblia dice, nosotros hemos recibido un reino inconmovible. Yo voy directamente. A pesar de que la tierra se caiga y se destroce, el reino de Dios va a estar ahí.
A pesar que la economía caiga en Bolivia, el reino de Dios se establece. Y nosotros, a pesar que vivimos en el país más pobre, lo que sea, nosotros vamos a tener las bendiciones de Dios siempre. A pesar de que la salud y vengan otras pandemias, etcétera, etcétera, y todo esté conmovido ya por el temblor, por la situación que vivimos, en el reino de Dios nosotros estamos inconmovibles. Ahora la pregunta es, ¿por qué estamos inconmovibles en este reino? Lo que dice Leo es cierto, pero ya es por otro lado me estoy yendo, ¿no ve? Para dirigir. ¿Por qué este reino es inconmovible? ¿Perdón? Ya, pero algo más. ¿Por qué es inconmovible? O sea, a mí me conmueve, está bien lo que dice Leo, ya voy por ese lado. Veo un pobre y me conmueve. Pero ¿qué me hace estar firme y estable a mí? A ver, iré a eso. Sí, ya. Está bien. Yo debo estar mal. Ya. Lo que me hace estar inconmovible en este reino es su palabra. Porque pase lo que pase, yo creo en Dios. Cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Es inconmovible. ¿Ya? Si hay una enfermedad o aún estoy enfermo, ¿cómo es inconmovible mi vida ahí? Aún la enfermedad sigue en mi vida o Dios la sana, ¿cómo puedo ser inconmovible ahí? Por el conocimiento que tengo, digamos, de que si yo muero, como decía Pablo, ¿no? Entonces no te va a hacer temblar, no te va a hacer caer, porque lo que tú has recibido es un reino inconmovible. Es tu seguridad en Dios. Ahora, lógicamente, yo puedo estar seguro, me voy con Dios, pero ¿qué me hace estar seguro de Él? Su palabra. Su palabra. Ahora, ¿qué dice? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué debemos tener? Gratitud. Porque sé que lo que pase, Señor, gracias, todo está en tu control. Tú tienes el control de todo. Aún me esté muriendo mi enfermedad, tú tienes el control de todo. Y mediante de ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La palabra temor es eulabeia, que significa con precaución. O sea, precaución ¿para qué? Para no fallar, para no caer, para no lastimar el corazón de Dios. Y con reverencia, ¿ya? Temor y amor combinados para servirle al Señor. Entonces aquí es otro temor, no es el miedo desorbitado. Entonces, cuando yo conozco el reino inconmovible, difícilmente puedo tener miedo. Y si tengo miedo, fácilmente viene la palabra a mi vida. Y es lo que nos pasa a nosotros, ¿ya? Por eso, dos cosas que son importantes en el Señor, ¿cuáles son? Firmeza y estabilidad. Entonces, por eso estamos fundamentados en la roca. Entonces, cuando yo estoy fundamentado en la roca, por más que venga algo y sienta yo las tormentas, me mantengo firme en el Señor. ¿Mediante qué? Sus promesas, porque su reino es inconmovible. ¿O podrá alguien destrozar el reino de Dios? ¿Podrá atentar y decir no es cierto? No. Pero para llegar a eso yo tengo que tener ¿qué cosa? Las promesas de Dios. Lucas 21:11. Y habrá grandes terremotos. Entonces, ¿qué son los terremotos? El mundo se está conmoviendo, en este sentido, ¿no? Se está temblando. Y en diferentes lugares, hambres y pestilencias. Y habrá ¿qué cosa? Terror y grandes señales en el cielo. Ahora, ¿en quién va a haber terror? En la gente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora pregunto, cuando hay esas cosas, ¿tú no te conmueves en el sentido de temblar? Ya, en ese sentido. Ya. Eso tiene que ser. Pero todavía se han dado cuenta que nosotros a veces temblamos. Porque a veces no estamos conscientes del reino inconmovible. Porque hay una mala noticia y nos agitamos. O sea, pasa algo, recibes una noticia de tu papá, de tu mamá, perdón el ejemplo, perdón, reprendo. Reprendo. Ya, pero si fuera así, no te da así, no te conmueves. Te conmueves, pues. Si me llaman y me dicen, no, su esposa ha sufrido un accidente, ¿qué pasa conmigo? Es lógico, me conmuevo. ¿Y qué hace mi pensamiento? Empiezo a pensar y ¿qué ha hecho con eso? Hasta lo puedo magnificar.
que se le ha cortado el cuello a mi esposa, que no sé, pues tantas cosas. Eso también Dios reprenda. El Señor reprenda eso. Se ha conmovido. Pero como yo vengo de un reino inconmovible, ahí aplico lo que tú dices. ¿Y qué haría? ¿Qué haría yo para tener paz en mi vida y vencer el temor? ¿Qué haría? ¿Pero cómo? ¿Qué palabra dirías? Eso yo diría que está en un accidente siempre, ¿no? Está bien, pero hasta yo tengo que pensar en eso, lo que digo, ¿no? Pero está bien. Si realmente se ha confirmado el accidente, entonces, Señor, todo ayuda bien, está bien. Pero otra, es que si no tienes la palabra, ¿cómo vas a enfrentarlo? Vamos. Ya era hora, Señor. Ya. Eso no creo. No, da gracias a Dios en todo, Señor, gracias. Ya, no. ¿Cómo estabilizarías tu vida? Por la palabra. ¿Qué dice? Ya, para tu paz, ¿no? Yo podría decir: el ángel del Señor acampa alrededor de los que lo temen. Señor, tú has guardado. Y eso hace que el reino inconmovible esté en tu vida y te dé paz, y sabes que todas las cosas Dios lo tiene el control. Ahora estoy yendo esto porque vamos a entrar a esta situación. Mire, y él respondió: oí tu voz en el huerto. Y varias veces se lo había oído y tuve miedo. Pero ya no es un respeto de maravilla, perdón, ya no es un miedo de respeto, de maravillarse, de reverencia. Porque no fue una vez que él oyó la voz de Dios en el huerto. ¿Cuántas veces habrá oído? En este caso, cuando Dios pasó por el huerto, ¿qué dijo? Adán, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan? Eso dice, ¿no ve? ¿Cuántas veces Dios habrá entrado hacia el huerto? ¿Y cómo se ha acercado Adán y Eva? ¿Cómo creen que se ha acercado? ¿Cómo? No, antes de esta última. Pero con reverencia siempre. Y maravillándose de Dios. Pero esta vez, cuando oyen al Señor, de pronto tienen ¿qué cosa? Miedo. Entonces, ya hemos explicado esto, ¿no ve? Siempre estaban desnudos o desnudos. ¿Qué pasó? Hemos explicado. ¿Qué estoy diciendo? La desobediencia abrió una puerta, ¿ya? Trasladada a toda la raza humana. Desde ese día que ellos desobedecieron, entró la muerte, pero se abrió se abrió una puerta. Y esta puerta fue el acceso para que el miedo junto con la muerte pasara a todos nosotros. Y desde ahí el miedo es distinto al que hemos conocido. Ahora más bien con el discipulado estamos entendiendo lo que es el miedo. Entonces esto se trasladó, como Romanos dice, a toda la humanidad. Entonces, para que este miedo entrara, tuvo que haber una puerta. Y esta puerta fue, ¿qué cosa? La desobediencia de Adán. Y por esta puerta entró el enemigo con el miedo y la muerte y esclavizó a todos nosotros. O sea, hubo una puerta. Ahora yo sigo preguntando, nosotros podemos abrir puertas en nuestras casas. Satanás sigue buscando. ¿Se acuerdan que un espíritu malo salió de un hombre y cuando volvió, cómo volvió? Con 7 más. Entonces este espíritu era la puerta para atraer a cuántos más, a 7. ¿Ya? Entonces hay puertas abiertas que hay que saberlas cerrar. Ahora, por el miedo se ven vulnerables. Antes no. Antes ellos no eran nada vulnerables, tenían toda la protección de Dios. Pero ahora el miedo los hace vulnerables. ¿Ya? Hay desnudez, ¿ya? Que crece. ¿Por qué he puesto eso? Ya por la situación de estar desprotegidos. Se siente una amenaza externa y una debilidad interna. Nunca habían sentido eso, nunca se habían escapado de Dios, nunca se habían escondido, jamás. Pero ahora entró algo para esconderse y para sentirse desprotegidos. Y les dije, ¿no ve? Cuando hay un miedo en la iglesia, miedo a fallarle al Señor o miedo que fallaba a la iglesia, qué sé yo, empiezan a funcionar mecanismos de defensa a mí. Me autojustifico, me defiendo, ya no tengo cobertura porque es una amenaza sobre mi vida y está complicándome externamente e internamente. Entonces procedo a esconderme.
Lo ideal hubiera sido volver a Dios y ser cubiertos de conociendo, pero no lo hace. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No sé si es normal de los seres humanos cuando tienen miedo. Es la misma que tuvieron Adán y Eva, ¿ya? Este mismo principio de esconderse. ¿Y qué hicieron? O sea, cuando se vieron desnudos, ¿qué hicieron? Se escondieron y cosieron hojas de higuera, ¿no ve? Taparrabos se pusieron. Ahora, estos taparrabos podían durar siempre. ¿Cuál es el problema de las hojas? Se seca. ¿Y qué pasa con las hojas? Se deshacen. ¿Habrán pensado eso? No creo. Es como cuando uno intenta justificar sus errores y su miedo con situaciones. Trato de cubrir mi problema, trato de cubrir mi miedo, justificándome con cosas que no son, y trato de cubrir los problemas que yo tengo. Y al cubrirlos yo me estoy destrozando peor. ¿Ya? Me estoy destrozando peor. ¿Acaso no es mejor que Cristo te cubra? Pero de verdad el miedo, si uno va pensando, es de verdad fuerte, es fuerte el miedo. Por eso Mateo 25 dice, ¿no? Por lo cual tuve miedo y escondí tu talento. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo, escondemos lo que nos pasa aquí adentro. No lo queremos sacar. Y como les digo, utilizamos mecanismos de defensa, de mentir, de huir, de justificarme, no sé cuántas cosas que son hojas de higuera, pero que pueden ser duros en mi vida, ¿ya? Entonces, por eso es bueno decirle a Dios y hablarle. Inclusive algunos consejeros dicen, ¿no? Es mejor decir la verdad a que el diablo te avergüence, ¿ya? Tú lo dejes en vergüenza a él. Y a veces cuando tú hablas tu problema desde donde estás, que es muy vergonzoso, el diablo nunca más te acusa en eso. Pero si lo escondes, siempre te va a seguir acusando con lo mismo, porque está escondido, ¿ya? Entonces, aquí les digo, ¿no? Se dice que el miedo es 90% percepción. ¿Cómo percibimos el mundo? ¿Cómo percibimos el mundo? A través de los sentidos, ¿no? Entonces, yo percibo y veo y capto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez que yo percibo, empieza a trabajar mi mente. Solamente a veces 10% realidad es de eso. Entonces mi mente a veces imagina, fataliza, exagera, y a veces entro en pánico y tomo acciones negativas. O uno se paraliza y no avanza. Generalmente el miedo hace eso. Entonces cuando tengo miedo empiezo a ver, si vas por el cementerio de noche, aunque ya la percepción no va a ser tanto con tus sentidos, sino otros sentidos, ¿qué piensas? ¿Qué vas a ver fantasmas? ¿Qué más? Si escuchas algo, ¿qué piensa tu cerebro? El solo ir por una calle sola, ¿no ve? A veces mi hija me dice, no, papi, por el callejón alguien hay, me dice. ¿Cómo va a haber a alguien? Le dije. Y cuando yo llego, mi mente, por ahí hay alguien, ya, ¿no ve? Ya mi mente empieza a exagerar y a fatalizar las cosas. Entonces, como yo percibo la situación, así mi mente va a trabajar, ¿ya? Pero cuando es miedo, trabaja peor. Cuando yo vengo de viaje con mi laptop de noche, siempre voy mirando atrás así, ¿no? Porque el miedo también es un mecanismo de defensa que existe. Pero lo peor sería es que esto llegue a un pánico y tomes acciones negativas, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver un poquito más de esto. Mateo 12:44, ¿qué dice? Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando él llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores con él. Para que estos 7 espíritus entren en esta persona, ¿quién fue el responsable? Aquí, solamente en esto. Lógicamente, el individuo solamente había adornado su casa, pero no trajo el visitante. Pero ¿quién fue la puerta para que entren otros 7 espíritus? Sí, hay un espíritu. Ahora puede haber muchas interpretaciones, pero lo que yo quiero oír dice, entonces dice, ¿quién dice? Ese espíritu. Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. El otro no es un cristiano que haya traído a Jesús en su corazón. Hace actitudes de piedad, vive como cristiano, pero no es cristiano.
Entonces Él es una puerta, y al ser puerta toma consigo otros 7 espíritus peores que Él, y entrados moran en ella, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces el miedo es una puerta. ¿Y qué puede atraer? 7 actitudes peores que nos pueden destrozar. Entonces el miedo es terrible, hermanos. El miedo es fatal, ¿ya? Y si yo no cierro esa puerta, si Cristo no está en mi vida, ese miedo puede ser muy grave. Ahora, en Hebreos 2:14 dice, no, como los hijos comparten la sangre y la carne, igual Él participó de ambos, lo hemos explicado. Así que por la muerte venció a la muerte, destruyera al que tenía el dominio de la muerte, o sea, al diablo, y liberar a los que por miedo a la muerte estaban de por vida sometidos a la esclavitud. Ahora ya estos miedos que se han descontrolado, de pronto uno puede volverse esclavo del miedo. En nosotros, ¿alguien tiene miedo? Bueno, todos tenemos miedo, pero algo que tenga usted miedo. ¿Así? ¿Por qué? Me puede llevar. Así. Esa ya es una fobia, ¿no? Y bien, ¿qué se dice? Definida, porque hay otras que no son. ¿Otro? Pero otra vez di. ¿Así? Yo también. Ya, esto está bien. Pero tu reino inconmovible, ¿qué te diría? No mientas, esto exterior se va desgastando, lo interior va rejuveneciendo. Cuanto más canas y más encuentro con el Señor, más sabio eres, dice. Pero sí, es una verdad. ¿Miedo, Juanqui? Bueno, esto es tiempo atrás, la visión he estado un buen tiempo en ambulancias y escuchaba la sirena y estremecía. Como un trauma, ¿no? Escuchaba a medianoche y fin de escuchar y no podía volver a dormir. Hace un tiempo. Te ha conmovido. Sí, terrible. Pastora. Así. Y al doctor Mickey también. Sí, dice. Así. Pero eso está trabajando ya tu imaginación, ¿no? Claro, pues porque no, sí, no creo que estén caminando. Lazy. Ya. A ver, ¿quién más? Ahora está, yo bueno, tengo aracnofobia. Yo también tengo fobia. ¿Qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de envejecer? Sí. La Biblia en Eclesiastés, ¿qué dice? Joven, deleítate en los años de tu juventud, dice, ¿no? Interesante. Sí, a veces. Esforzate con eso. Belén, ¿a qué tienes miedo? ¿Así? No creo. Pero lo más grave es estar sometidos a esclavitud. Juanqui estaba en eso, sometido un poquito a la esclavitud. ¿No? Sí, hay miedos. Hay miedos, hermanos. Ahora, es cognitivo porque se transforma en pensamientos, en imágenes negativas, y hay una interpretación que se hace al respecto. Como Angie, ¿no ve? Siento que estaban caminando encima de mí y uno me besaba y ya, no sé, pero trabaja. Es fisiológico porque produce cambios, aceleración del ritmo cardíaco y la respiración, contracción muscular, temblor de piernas, manos, sudoración, etc. Eso es cierto.
y conductual, porque origina acciones. Y si entras en pánico puede ser peor, no puedes hacer cosas. O te paralizas, escapas, lloras, gritas. En Caranavi, yo fui a Caranavi, me invitaron a predicar en una iglesia y había una plaga de ratas. Y yo veía a las ratas caminar por los cables, grave. Y me llevaron a un cuarto a descansar y me dijo, pastor, aquí no van a entrar las ratas, tápese los huecos. Y yo los tapé. Pero la noche caminaron encima de mí, ¿no? Me levanté, así saltando, ratas, no eran ratones, grandes. Y desde ese rato no dormí hasta que amanezca. Son miedos, tomamos acciones, ¿no ve? Es cognitivo porque trabaja en el pensamiento, ¿no? Nos hace interpretar y hacer cosas que no son. Fisiológico porque interviene en tu cuerpo, en tu aceleración, etcétera, etcétera. Y aquí sí me vas a ayudar, Arlette, y si está ahí, ¿no? Aunque esto más es en la especialidad neurológica en los que trabajan esto. Este es el cerebro. Ya tenemos la parte frontal, el parietal, que son dos, ¿no ve? Y el temporal también, que son dos, y el occipital. Se dice muchas veces que, bueno, esto no es, mientras no haya una madurez, dice que algunos todavía piensan con el occipital. Y a medida que maduramos pensamos con la parte frontal, con esta parte. Perdón, ya vamos haciendo ahí. Dentro de esto lo que estoy diciendo, en este lóbulo temporal, ya sea el izquierdo o el derecho, existe ya lo que es la amígdala cerebral. Y está ahí, es la amígdala cerebral, en un lóbulo temporal. Y ahí está el hipocampo, todo eso. Y esta amígdala dice que ha sido diseñada desde antes es tan primitiva que sirve para salvar de situaciones críticas que pasan. Ahora cuando dice que la amígdala, o sea, como les digo, ya les dije, no soy médico, no soy muy conocedor de esto, pero leo bastante. La amígdala recibe información, pero actúa sin que vaya el proceso de información al neocórtex, o sea, a la corteza cerebral, al cerebro pensante arriba. Recibe una información y rápidamente esta información la lleva al cuerpo para tomar una defensa. Estoy diciendo que la amígdala más o menos va al tálamo, como diría aquí, viene la información aquí. Y en vez de ir al córtex a dar para que el cuerpo procese, haga lógica, directamente va aquí. Y esta hace la información, no he ido ahí, hace la información para que el cuerpo haya defensa. O sea, es instintivo, es bien rápido. Entonces, cuando, por ejemplo, si yo tengo miedo a un pez o un pez aparece, la información del tálamo que va a ir al neocórtex del cerebro, hasta que procese, el perro será malo, será bueno, nada, directamente va a la amígdala. Y la amígdala toma una función de defensa inmediata. Entonces, o das un salto atrás, te escapas o agarras una piedra. ¿No ve? Es rápido, no piensas, ya directamente es. Ahí también funciona la ira, la alegría, algunas cosas dicen esto, ya los que hablan de esta situación. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes un problema de ira, también directamente va a la amígdala y asumes una posición de defensa, ¿no? Alguien te hace enojar y vos reaccionas directamente. Y luego, cuando la información llega a la corteza cerebral que estoy hablando, al cerebro pensante, recién dice, ¿por qué has reaccionado así? Tu amígdala, ¿qué ha hecho? Te ha hecho, ¿cómo se dice? Ha sido un rehén rápidamente y hace que tomes una actitud. O cuando hay caras, ¿no? Cuando hay caras, tú ves y le ves a alguien con una cara así medio mal por los gestos, no va al cerebro a pensar, rápidamente tomas una actitud y no le saludas, ya es rápida la situación. Estas cosas dice que nos ha hecho que el ser humano sobreviva, porque rápidamente ha tomado una acción ante una serpiente, ante muchas cosas, y ha salvado su vida. Y dice que también tiene memoria, y ahí yo recién he entendido algunas cosas, porque yo tengo miedo a las alturas, hermanos, tengo miedo, tengo fobia a las alturas, no sé qué se llama esa fobia,
Ya, tengo miedo. Y resulta que cuando estábamos en Viacha teníamos que construir en las alturas. No se imaginan cómo he subido para construir. He tenido que batallar con mis miedos y seguir arriba. Pero ahora si me llevan a un lugar alto, yo no voy, ahí sí lejitos estoy. Ya, ahora, yo pensé cuando estaba haciendo la lección, ¿por qué? Como decía hace rato Damaris, no sé. Cuando pensé es que yo 3 veces me caí de alturas. ¿Ya? Vivía en La Vázquez, no sé si se acuerda Juanqui. Y de ahí caí del cerro 3 veces hacia abajo. Una por mirar y me venció el peso, el otro con no sé qué cosas me caí. Mi papá nunca supo. Una vez me caí en los cactus, había espinos, quedé totalmente mal y sacó. Y parece que como tengo memoria ahí en mi amígdala, entonces recuerdo eso. Entonces, como algo que es de pronto viene a mi memoria, no me acerco yo a las alturas. Ahora las arañas, no sé, debe haber alguna causa, ¿no?, que haya sucedido, porque como tiene memoria para muchas cosas, recuerda lo que ha pasado. Después yo preguntaba, ¿no?, ¿qué ha pasado antes? Y ahí los traumas pueden ser más graves, porque cuando ya esto se va creciendo más y no lo puedes controlar, y hay problemas de trastornos. Entonces están estudiando cómo eliminar esta amígdala para que muchos, diremos, no tengan estos trastornos de miedo, de terror, etcétera, etcétera. Entonces ahí está esta amígdala que estamos hablando, que es un complejo se lo llama el cerebro emocional, creo. Entonces, que maneja nuestro sistema. Y ahí es que yo necesito, pues, por ejemplo, en un momento de ira, tú puedes tomar un pensamiento rápido, pero sin ir a pensarlo por decir, y tomar una actitud. Y cuando tomas la actitud puedes haber causado daño, dicho algo por tu capacidad defensiva que tienes, porque es un peligro. Y al ser el peligro ya has lanzado algo. Cuando la información llega a tu cerebro, sientes, ¿qué he hecho? Después ha llegado la información al cerebro. Es inclusive, dice, en las situaciones amorosas, ¿ya? Cuando alguien ha sufrido un desengaño o ha pasado un trauma de pareja, es cuando tiene otra relación, igual está la memoria ahí, dice, y te pones defensivo contra esa nueva situación que está. Entonces, habría que vencer, ¿no?, esto que está en nosotros. No sé si, Arlet, pudieras agregar algo, si está en tu parte o no. Si no, lo seguimos nomás, no hay problema. Uh-huh. Sí, pero dice que este es el cerebro emocional, dice. Sí, porque si lo proceso, si yo voy directamente a procesarlo en pensamiento, yo pienso, pues si no, este perro no tiene dientes, ya, este perro, no, o sea, no va a pasar nada, pero te hace actuar rápidamente, y al actuar rápidamente puede tener problemas, y es el enemigo que quiere dañar esa emoción, ya, esa parte, este cerebro emocional, y que tomemos actitudes que a veces no corresponden. Yo he leído harto, hermanos, he tenido que entender muchas cosas de lo que hable de la dopamina, porque hay una segregación de dopamina y suceden cosas. Pero estos hombres que estudian dicen, no, para enfrentar este miedo hay siete formas, dicen ellos. Pero una de las que ellos hablan es la meditación, dicen, ¿ya? Que medites. Pero su meditación está hablando de un yoga, empezar a decir sus palabras y tener controles. Pero la Biblia dice, ¿no?, que meditarás su palabra. Y dice que lo que he leído, les estoy hablando, que es lo que les he hablado, la parte frontal, la que le va a hablar, o sea, la que va a contrarrestar, dice, a esta amígdala. Pero para contrarrestarla,
tiene que estar lleno de una información que existe. En otro estudio que alguna vez me dieron, me decían, ¿no?, que el adolescente, para pensar así en esta parte frontal, no lo hace, lo va haciendo todo un proceso. Por eso su vida es un juego a veces, que estos estudiosos psicólogos dicen. Pero para pelear tiene que haber en nosotros meditación de la palabra de Dios. Entonces ya es un reino inconmovible. Mi miedo, si surge, ya no es tanto que tome una reacción, aunque pueda ser, pero ya la información es más rápida, ¿ya?, para poder tomar una decisión en el Señor. Entonces, pero cuando yo no tengo esto, no tengo palabra en mi vida, puede dañar mis emociones terriblemente. Jezabel sabía eso, eso le dañó a Elías. Le dañó porque sus emociones fueron más fuertes que la palabra. Ahora es más rápido, yo entiendo, ¿no? Las emociones le dominaron y tomó una decisión de huir, que olvidó la palabra de Dios. Entonces tenía que volver todo eso en su vida. ¿Qué dice Lucas 9:54? Al ver esto, sus discípulos Jacobo, Santiago y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, les reprendió y les dijo: ustedes no saben qué de espíritu son. En otra versión dice: ustedes no saben qué espíritu les gobierna. ¿Cuál fue la situación aquí? ¿Alguien se acuerda? Sí, no tenían que pasar por el territorio de Samaria. ¿Y qué dijeron los samaritanos? No, ustedes no me pasan. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron? Sí, pero en un momento de ¿qué? De ira y de enojo. ¿Y dónde quién van? Donde el Señor. Entonces, ¿fue un aspecto pensante o instintivo de su cerebro emocional? Sí, bien rápido. Aunque tal vez lo han debido pensar, no sé si lo habrán pensado después, porque el Señor les reprendió. ¿Qué espíritu les está gobernando a ustedes? Y se sienten, tal vez el proceso llegó, sí, ¿qué nos ha pasado? ¿No ven? Como nosotros, pues. A veces tomamos decisiones sin pensarlas, porque ha sido rápido. ¿Ya? No es el sobrevivir, o sea, por eso digo, ¿no? ¿Sobrevivir de qué? ¿Me defiendo de qué? Entonces había que hacer esto. Y ese fue un proceso de ira que existió. Miren este otro, Efesios 4:26. O sea, si apenas yo estoy estudiando esto, la Biblia es terrible, ¿no? Con todo esto que la ciencia habla. Pero esta es una Biblia nueva. No la tengo yo, la he buscado, ya está circulando. Muy linda Biblia, es la traducción, Pasión Traducción, creo que se llama. ¿Ya? Así es. ¿Qué dice? Pero no dejes que la pasión de tus emociones te lleven al pecado. O sea, a ver, léalo usted lo que dice en su Biblia normal, la Reina Valera. No significa que es anormal, pero ya. A ver. ¿Quién lo tiene? Sí, es ese. Pero allá lo visto. Allá, ¿qué dice? Airaos, pero no. Miren lo que hace la Pasión Traducción. No dejes que la pasión de tus emociones. ¿Y la ira qué es? Una emoción producida por la amígdala cerebral, por el cerebro emocional. Entonces ha sido una emoción, una ira que ha salido. Entonces dice, pero no dejes que la pasión de tus emociones te lleven al pecado. Y en la ira hasta se puede matar. En la ira puedes decir palabras que tal vez nunca las puedas, tal vez, curar a una persona. No dejes que la ira te controle, ni que sea combustible para la venganza. ¿Qué procesó entonces su cerebro? Voy a vengar, lo voy a matar. Igualito que me ha hecho, lo voy a hacer. Ni siquiera por un día. No deis al calumniador, el diablo, la oportunidad de manipular. Ahora, ¿puede el enemigo manipular mi amígdala cerebral? ¿Cómo es hablando con la Biblia? Lógicamente, científicamente, médicamente, no, ¿cómo, pastor? ¿No? Pero aquí, ya luego está procesando. No dejes que tu amígdala te gane. A ver. Bueno, igual así hicieron un estudio, digamos, para eso de las fobias a un niño muy pequeño, le acercaron
escuchaba en el pequeño, pero sonaba una campana, un ruido que le molestaba. Y luego le quitaban el conejo. Cada que le acercaban el conejo sonaba un ruido hasta que el niño comenzaba a llorar. Y luego de eso ya le acercaban el conejo y el niño lloraba. Y cada animal que le acercaban, el niño ya lloraba, o sea, ya guardó eso en su mente. Y ya se le creó una fobia a los animales. Cuando ya creció, nunca supo por qué tenía la fobia a los animales. Sí, ¿no? De alguna manera han manipulado las Terrible, ¿no? decisiones de ese niño para que tenga esa fobia. Con las ratas hacen eso, dicen, ¿no? Cuando están por comer algo, les pinchan con electricidad. Estaba leyendo eso y tiene un sonido. Entonces, cuando las ratas están comiendo, dice, escuchan el sonido y huyen por miedo, dice, porque ya conocen esa situación. Pero la pregunta que yo acá, y creo que ha sido buena tu apreciación, ¿el enemigo puede manipular mis emociones? Aquí dice que sí. ¿Sí? Claro, si abres la puerta. Pero ahora está bien lo que tú dices, tu reino es inconmovible de ti, Daniel. ¿Ya? Pero como ser humano a veces sí. ¿No ha habido alguna vez que hayas reaccionado así en tu enojo sin pensar? Sí. Entonces, ¿a qué es? Una puerta abierta. Y puede ser que hayas dañado. Entonces, por eso dice, no deis lugar a la ira, en la versión normal. Pero esta es la traducción pasión, traducción pasión, no sé cómo se llama esta Biblia. Dice, no dejes que la pasión de tus emociones te lleven al pecado. ¿Ya? No dejes que la ira te controle, ni que sea combustible para la venganza. La ira, ¿a qué más fue? A la venganza. Y fue un combustible. Pero hay alguien que estaba detrás de todo esto, el calumniador, el diablo, y él manipula, y puede manipular. Uno de los requisitos para ser anciano y líder, ¿cuál es? Tener, ¿qué se llama? ¿Está bien? Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? O templanza. Control. Ahora, ¿puedes controlar tu amígdala? Los científicos dicen que sí, pero que tienes que hacer meditación, ejercicios, etcétera, etcétera. Pero aquí me está diciendo la Biblia que tú puedes controlar mediante la palabra, que con la corteza cerebral frontal, si está lleno de la palabra, rápidamente la información va a la amígdala para tener un reino inconmovible. Es increíble, ¿no? La ciencia con la Biblia, ¿cómo lo hace? Por eso Romanos 12:2 que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hebreos dice, ¿no ve? Lo que antecede dice, no, el monte humeó, temblaron, tenían miedo, estaba conmovido. Esa conmoción no es tanto de una conmoción emocional, de pasión o de sentimiento, sino de miedo por lo que estaba conmovido, temblaba y se movía. Y la gente estaba preocupada por eso, por la aparición de Dios. Y dice la Biblia, porque Dios es fuego consumidor, tenía miedo. Entonces en la carta de Hebreos dice, no, pero ustedes no han recibido un reino así que no tenga firmeza. Ustedes han recibido un reino inconmovible, que pese a las informaciones que recibas, ya sean externas o internas, la palabra de Dios te va a hacer firme y estable en las cosas del Señor. Pero para eso, ¿qué necesito? Palabra, palabra y palabra. ¿No? Es palabra la que tiene que estar en mi vida. Esta palabra renovación es anakainosis. Significa volverlo al estado original. Ahora, pregunto, ¿cómo sería la amígdala cerebral o emocional en el estado original? ¿Por qué?
A ver, sí, no vino a la clase, por eso está bien la respuesta, ya en ese sentido. ¿Qué hemos dicho del miedo? ¿Es malo o es bueno? Es bueno y es malo. ¿Cuándo se convirtió malo? Cuando el hombre desobedeció. ¿Qué abrió? Una puerta. Y a partir de ahí entraron 13 miedos distintos. 13 miedos distintos. Pero el miedo que Dios puso, el temor, ¿cuál es? Reverencia. ¿Qué más? Maravillarse, amor hacia Dios. Entonces cuando yo veo a Dios me maravillo, lo reverencio, lo amo, pero con el respeto que se debe. Entonces cuando el Señor de pronto aparecía, ahora yo sé que yo estoy razonando en la Biblia en lo que Dios me ha dado. Cuando el Señor aparecía de pronto en el huerto sin hablar, por decir, mi amígdala, ¿cómo funcionaba? Instintivamente, pero al que apareció, ay, lo adoro, hasta que mi cerebro esté, pero no, yo ya sé lo que tengo en mi vida. ¿Ya? Y lo digo. Entonces, lo que quiero decir que en un principio, ahora sé que esto es algo que va más allá de lo que yo conozco, pero hablo en el espíritu solamente. Ese estado original era de reverencia, de amor, de quererlo, de respetarlo, de venerarlo, de entender lo que Él es. Pero cuando entró el pecado, ahí este cerebro emocional que hemos hablado empezó a fantasear. A ver, les pregunto, ¿qué habrán pensado Adán y Eva cuando se escondieron? Ya ellos se escondieron instintivamente. Ya fue un mecanismo de defensa. ¿De defensa a qué? ¿De defensa a qué? Ya, pero a ver, seamos más graves. Claro, entonces, ¿qué pensaron? ¿Cómo pensaban que los iba a castigar? Sí, aunque no había todavía, no conocían ellos, pero el pecado les hizo procesar una información que hemos dicho ya. Imaginar, seguro, Adán, ¿no nos caerá un rayo? Nunca hemos pecado. ¿Y qué creen que habrán hablado ahí? O sea, fue todo. Es que nosotros vemos un escenario nomás. Esa puerta abrió y empezó, como hemos dicho, a fantasear, a imaginar, a exagerar. Porque si hubieran pensado lo que hemos hablado en el neocórtex, en el cerebro pensante, ¿qué se hubiera pensado, Leo, ¿qué se hubiera pensado? ¿Perdón? Sí, un cerebro pensando dice, no, Él es amor. ¿Cuántas veces nos ha visitado y nos ha dado su amor? Adán, iremos a pedirle perdón. Pero ¿qué dominó en ellos? El miedo. ¿Y el miedo qué les decía? Como ya entró, no, nos va a castigar, nos va a destrozar. Muy bien, ya. Ya. Mejor nos esconderemos. Y se vieron desnudos, y eso ya hemos hablado. ¿Por qué es esta situación? Sí, porque tenían vergüenza entre ellos, porque nunca se vieron desnudos. Ellos como pareja era normal la desnudez entre ellos. Pero que ya hemos hablado hace rato, ¿no? ¿Qué se había desvanecido? La luz. Porque antes de que corriera sangre, ¿qué corría? Luz. Entonces cuando la luz se desvanece, caemos en vergüenza, caemos sin cobertura. Entonces lo que Dios quiere es que volvamos al estado original. La palabra anakeinosis es esa, que quieres renovarnos para que entiendas que Dios es alguien que te puede perdonar, que si tú entras confiadamente al trono de Dios, Él te va a perdonar. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que si te arrepientas, que si reconoces tu pecado, Él te va a perdonar.
Pero el miedo, ¿qué te dice? ¿Qué dice el miedo? Escondete, no, ya estás en el infierno, te lo está preparando un cuartito, no sé qué, es todo una situación. Por eso dice la Biblia que tenemos no recuerdo la palabra griega, pero dice, no, el nous creo que es, tenemos la mente de Cristo. O sea, algo tiene que cambiar. Ahora, no es que no vamos a fallar, nos vamos a equivocar. Yo mismo, puede haber situaciones, pero el temor, el miedo que está alterado, me va a llevar a tomar acciones que no son de Dios. Pero si yo permito que la parte frontal esté llena de información de Dios, de mi comunión, rápidamente va a decir a mi amígdala no emocional, no, tengo en Cristo a alguien que me puede perdonar antes que tome ¿qué cosa? Una acción. Les conté pues la historia y con esto vamos a terminar. ¿Se acuerdan? Yo trabajaba en ferrocarriles, no sé si se acuerdan algunos que les conté. Y yo traía material en Oruro trabajaba desde el norte, más o menos arriba, pensando a Oruro, había que bajar hasta el centro, hasta la estación central. Entonces para ahí nosotros íbamos con un carrito, ¿ya? Y traíamos harto material, de todo para separar máquinas, locomotoras, vagones, etcétera. Ese era mi trabajo antes. Entonces separábamos. Y también soldábamos. Se soldaba con bronce, con muchas cosas. Entonces íbamos ahí y nos traíamos aceite para que haya lubricación, y aceite bien caro, pues finos aceites traíamos para la locomotora. Y entonces cuando fuimos allá, uno de mis amigos me dice, Freddy, ¿por qué lo vamos a llevar todo? No lo van a pesar allá, dice, no lo van a pesar. Venderemos 2 litros de aceite y venderemos 2 kilos de bronce, me dice, y nos vamos a comer. Bueno, no quería, pero al final, como era hermano, me convencieron pues. Y vendimos los 2 litros de aceite, creo que 45 el litro, 90, más las barras como unos 300 bolivianos. Comimos bien, y justo cuando estábamos vendiendo, ¿quién pasa por nuestro lado? El ingeniero. Y nos mira así y se va. Ahora, ¿qué creen que hemos hecho? Mis amigos reaccionaron por el miedo. Yo también pues. Y dijeron, nos van a hacer un proceso porque era hurto. Nos van a botar de la empresa y vamos a tener un antecedente. Y 2 de mis amigos dejaron el carrito y huyeron, se escaparon. Y uno dijo así en su desesperación, me voy a la Argentina, no vuelvo. Es que era un caso grave, ¿ya? Y yo me iba también, ¿y qué hacíamos con el carrito? Así cuando se escaparon me quedé solo. Yo, después de que mi amígdala funcionó todo eso, decía, llegó mi cerebro la información, ¿no ve? Y dije, ¿qué hago? Y dije, yo voy a volver y voy a enfrentar. Eso hace tu cerebro frontal, la parte frontal. Enfrentarlo, arrepentite, busca a Dios. Y si me botan, ni modo, por ahí me perdonan. Eso fue lo que yo dije, ¿no ve? Me voy a pedir disculpas y voy a decir, voy a pagar lo que he hecho. Y fui pues con el carrito, solo, ya no había mis amigos. Y llegué y vino mi encargado, pasá, me dice, entra, y empieza a descargar. Y como hemos dicho, nada se pesó, todo en su almacén. Y me dice, te está llamando el ingeniero. Ay, mi miedo otra vez estaba. Me metió a la oficina, pasa Freddy, me tengo que hablar contigo. Peor todavía, ¿no? ¿De qué va a ser esto? Mis amígdalas, estaba grave, de miedo, mi cuerpo transpirando. Pero en mi cerebro, como les decía ahí, voy a reconocer, voy a pagar. Y si al final pierdo el trabajo, ni modo, pues lo he enfrentado. Y me dice el ingeniero, Freddy, hay un trabajo que hacer. Sé que tú te gusta mucho el diseño y tenemos que hacer esto con los vagones. Tú te encargas de todo esto, la numeración. Y así me habla. No me dice nada del asunto. ¿Puedes hacerlo? Sí, le digo.
Ya, Freddy, te vas a encargar y te vas a ir a ese departamento. Ya, le dije. Yo estaba esperando que me diga nada. Y no sé de cómo me fijo bien, sus lentes eran gruesos como botellas de vidrio. Nunca me vio. Nunca nos vio. No se supo el asunto. Claro, para mí fue una vergüenza. Pero ese día dije, cuán bueno es enfrentar la situación. Y fui a buscarlos a mis amigos, ya habían estado con maletas, queriendo escaparse. Y les dije, no nos vio. Vuelva. Hermanos, necesito volver al estado original para saber que esto es malo, que no es correcto lo que yo hago. Porque a veces me meto, entonces la Biblia está diciendo, renova tu mente. Y cuando tengas un problema de miedo, y si de verdad has pecado, no permitas que la amígdala emocional te haga tomar decisiones por la percepción. Hemos dicho un 90% te imaginas y dices tantas cosas y un 10% es la realidad. Y tomes decisiones que de verdad te hundan. Y esa otra información que viene dice, enfrentalo. Tú has fallado, reconoce tu error, enfrentalo. Y eso me ha ayudado harto de enfrentar, porque es mejor reconocer que escapar. Porque escapando, ¿qué sacas? Si reconoces bien, pues te salvan o pierdes, pero ya lo has enfrentado. Entonces la Biblia dice, ahí te dice, ¿no ve? No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Y cómo va a ser renovado mi entendimiento? Si mi entendimiento está en el mundo, no tiene la palabra, mi entendimiento me va a llevar a tomar decisiones incorrectas. Pero si mi entendimiento es cambiado por la palabra de Dios, yo voy a saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la buena voluntad de Dios es que yo reconozca, que afronte, que pida perdón, que me reconcilie, que me arrepienta, porque esa es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Está bien? ¿Está bien, hermanos, o no? Leo, ¿no te es complicado? ¿Está bien? Ya. Necesitamos enfrentar. Es que no hay otra. Escapar es peor, huir es peor. Ahora hay otros mecanismos de defensa, te aíslas, hay hartos mecanismos de defensa que hace este miedo que puede destrozar la vida de uno. Entonces la renovación mental en el espíritu de la mente, es decir, que es algo espiritual, no algo de carácter biológico. Ya no es algo, no es intelectual, no es por la información que metas secular, sino es por lo que Dios hace en el espíritu de tu mente. Y cuando tu mente entiende, porque es una comunicación del espíritu a tu mente, y te dice, anda, Dios te va a perdonar. ¿Ya? No hay corazón contrito y humillado que el Señor lo desprecie. Anda. En cambio, Adán y Eva no recibieron esa información. Si lo hubieran recibido, hubieran vuelto. ¿Cuántas veces Dios les dio la oportunidad? 3 o 4, ¿no? ¿Se acuerdan? Primero caminó y ¿dónde estás? Ya debía haber corrido. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? Ya debía haber corrido. ¿Quién te enseñó? No, el Señor daba una y otra pregunta para que ellos razonen y vuelvan al Creador. Pero su miedo de ellos no les permitió. Y al final hubo acusación. Ella, él, etcétera, etcétera. Y esa puerta que ellos abrieron, abrió otra puerta para sacarlos de la vida eterna. Perdón, por favor, terminaremos. Entonces es claridad mental, donde se ven los problemas y conflictos, pero nosotros ahora vemos soluciones y posibilidades. No nos rindamos. La meditación, la palabra de Dios es buena. Tal vez no lo entienda en su momento. Tal vez me complique. Para mí, por ejemplo, estudiar esto es fuerte, porque tengo que entender y buscar y leer. Me duele mi cabeza a veces tratar de entender para otros que han estudiado muchos años, pero no me dejo. O sea, tengo que seguir, porque al entender esto veo que mis problemas, mis conflictos pueden ser solucionados, porque en el Señor hay verdades y hay posibilidades y puertas de solución en mi vida. ¿En base a qué? A su palabra. Entonces, si terminar aquí, ¿la palabra es fundamental en nuestras vidas? Totalmente, totalmente es fundamental en mi vida. Es el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida.
Claro, pues, si yo pienso como Dios, me agarro de sus promesas, de este reino inconmovible, entonces mi vida se transforma, aún en la muerte, ¿ya? Aún en la muerte. Y en cualquier situación crítica, yo sé que Él tiene el control. O como Juan que decía, la muerte es ganancia. O sea, todo está en el control de Dios. Pero es como yo pienso. Entonces, el miedo tiene que ser vencido. Josué 1:9 que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas. Entonces Josué, ¿qué tenía? Miedo. Tenía miedo. Pero para vencer el miedo, ¿qué tenía que hacer? Esforzarse y ser valiente. Y ser valiente significaba enfrentar. Y esforzarse es, mira que te mando que no salga de tu boca este libro de la ley, sino meditarás de día y de noche. Entonces este temer era de desmayar, de desfallecer. Pero ¿cuál es la promesa de Dios? Dios estará contigo por donde quiera. Solamente ahora esfuérzate, enfréntalo. Entonces hay que enfrentar al viento, hay que enfrentarlo. Porque se vuelven fortalezas. Y dice que llevamos nosotros todo pensamiento cautivo, lo llevamos al Señor. Entonces yo veo, a veces hay traumas como es la vida, la tiene memoria, entonces traumas de antes que ha pasado. Gracias a Dios que tú lo venciste, ¿no? Y es bueno vencerlo, hay que seguir venciendo. Porque hasta pueden ser hereditarios, hasta se pueden volver paradigmas. O sea, ¿qué quiere decir? Normas en nuestra vida. Como cuando decían ahí, no vayas por ahí, el cuco está diciendo, ¿eh? Y se teme del miedo. Cuando fuimos al lago con el señor que estábamos en la barca, nos contó, aquí en las noches salen los demonios, nos dicen, oye, hacen esto. Sí, pero nosotros somos cristianos. Sí, eso es lo bueno, dice. ¿No ve? Entonces, la palabra te va a fortalecer. Ahora hay pues esas cosas. El reino espiritual existe. Pero ¿qué tiene que darte fortaleza? ¿Cómo tiene que ser tu reino inconmovible? A través de la palabra. Y esa palabra tiene que transformarte. Ahora, ¿vamos a tener miedo? Sí. Son cosas que todavía, a menos que te quieres extirpar. Y se ha hecho casos, dice, ha habido casos de una situación de una mujer que le extirparon. No tiene miedo a nada, dice. Pero no saben cómo sigue viva todavía porque es un mecanismo de defensa. Esta palabra miedo aquí es otra, es aratz, ¿ya? Es castigo, desfallecer, desalentar, miedo, aterrorizarse. Entonces, ¿qué le está diciendo? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No te castigues con pensamientos, no te desalientes con pensamientos, no desfallezcas con pensamientos que te atesoricen y te dé miedo. Y ha debido ser pues comandar una nación. Cuando Moisés ha muerto, uno tiene miedo. Hasta aquí terminaremos. Bueno, he intentado, hermanos, con mis limitaciones explicar la lección. Preguntas rápidamente y vámonos. Comentarios. Pero no va a la lección, ¿no? Ya, si no vas ahí, déjalo. Ya, que vaya a la lección, ya. Por favor, pero vamos a ver. Sí, pero los animales no son pues seres espirituales primero. Son una creación distinta a la del hombre. Porque no había animales por lo menos no se sabe que había animales con luz, ¿no? Pero es largo por explicar. Pero a la lección. Pero gracias, Joaquín. Puede ser, porque el escudo es fe. Y si tú no tienes fe, tu escudo está abajo. En Efesios dice, por sobre todo tomad el escudo de la fe. Sobre todo las demás armaduras hay que tomar el escudo de la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por oír la palabra de Dios. Sí, puede ser, pero si no tienes fundamentado, ¿no? Pero si tienes palabra, siempre va a ser tu escudo. ¿Cuándo podías echar tu escudo? Cuando dejas de ungirlo, como hemos visto, ¿no ve? De tener la presencia del Espíritu en su palabra diariamente. Puede ser.
Cesamos, ¿verdad? Ya. Señor, gracias Dios por este tiempo. Padre, enséñame porque me falta tanto aprender tu palabra, Señor, y entender. Pero gracias porque has sido sencillo conmigo y he podido entender muchas cosas en mi vida, Señor. Gracias por el miedo hacia ti. Gracias por ese temor hacia ti. Eso nos ayuda a sobrevivir. Porque aquel que no tiene ese miedo y ese temor reverente a ti está yendo rumbo al infierno. Ese miedo me paraliza hacia el pecado. Me paraliza para no continuar separándome de ti. Sigue funcionando, Señor. Pero un miedo sin Dios es terrible. Es terrible, Señor. Porque el pecado ha entrado, es una puerta abierta. Y la puerta abierta es la desobediencia. Y cuando la desobediencia, Señor, abre una puerta, trae la muerte. Y como hablamos en Mateo 7, espíritus peores pueden venir sobre nuestra vida. Pero gracias Dios porque hemos visto a través de varias citas cómo el temor puede ser vencido. Pero hoy, Señor, hemos aprendido que tu palabra, meditar, el ejercicio espiritual, Señor, sí hace que mi fe sea inconmovible. Y mi amiga, lo único que tenga que hacer es mi temor hacia Dios, la reverencia. Aunque va a seguir funcionando de manera normal como tú lo has puesto, pero ante un miedo, Señor, sin control, por falta de tu palabra no habrá. Porque Hebreos dice, Dios nos ha traído un reino inconmovible y debemos agradecer y servir en ella. Gracias, Padre. Quiero agradecerte por esta noche. Hemos aprendido, Señor, y tu Espíritu Santo que nos ilumine más todavía para entender de manera cabal todo eso. Te entrego mis miedos, Señor. Ya no somos esclavos de ese miedo, pero cualquier otro miedo, una fobia anterior, por traumas anteriores, por favor, lo pongo en la cruz, Señor, porque tú moriste para abolir toda esclavitud que el enemigo tenía por medio del miedo, Señor. Lo único que quiero en mi vida es ese temor reverente de fallarte, de equivocarme. Ahí sí quiero paralizarme. Ahí quiero parar, Señor, y no continuar. Y que sea, Señor, una alerta a mi vida, Señor, de sobrevivencia. Quiero volver al estado original, Señor. Gracias, Padre. Quiero agradecerte con todo el corazón y también bendecir las ofrendas que esta noche, Señor, con amor vamos a levantar hacia ti. Bendice al dador alegre, bendice, Señor, la vida de mis hermanos y bendice, Señor, toda actividad que todavía aún vamos a realizar. Gracias, Papito. Te pido por el evangelismo que está en camino, por la Junta de Pascua y por todas las situaciones, Señor, que vamos a tener. Gracias, Padre. Entregamos todo esto, Señor, en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juanquisito. Amén. Vamos a pasar, hermanos, a ofrendar mientras le alabamos a Dios. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Siempre te alabaré, tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos. Pero recordarles, ¿no? El día sábado no hay ninguna actividad, domingo la reunión. Y pastor también lo dijo, el próximo viernes, que es feriado, 29. Hermanos, quiero invitarles a que puedan acompañarnos. Vamos a estar saliendo aquí al cementerio al frente, la puerta principal. El 31 hicimos en el mismo lugar el evangelismo a las 10 de la mañana. ¿Ven? Si pueden venir, apoyarnos. Y bueno, los jóvenes y los demás están cordialmente obligados a participar. Amén. Amén. No sé si hay alguna información más. No hay nada. Vamos a orar y despedirnos. Querido Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque todo viene de ti. Todo, Señor, todo, Señor, todo.